Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete. Buenas tardes, queridos amigos nicaragüenses. Bienvenidos al programa Una Hora con Álvaro Somoza, donde ustedes saben que la base de este programa es la verdad. Aquí no negociamos la verdad. Yo tengo un compromiso moral de desenmascarar las mentiras sandinistas. Por favor, no dejen de suscribirse en YouTube al programa Una Hora con Álvaro Somoza. No les toma 5 segundos, no cuesta un centavo y lo más importante es que es totalmente secreto. La dictadura no se puede dar cuenta de que están suscritos. Ok, hoy les tengo un mensaje muy personal y se los quiero decir de antemano al programa. Mis queridos amigos, hoy les quiero pedir un poco de su ayuda. Les quiero compartir con ustedes algo muy personal. En este momento debo de concentrarme en mi salud. Es algo donde todos hemos pasado en algún momento en nuestras vidas. Nuestra salud es importante y debemos cuidarla sobre todo a estas edades. Es por el respeto que yo les tengo a ustedes que hoy les pido que tengan un poquito de paciencia y comprensión conmigo. No es nada peligroso, no es nada imposible, es simplemente unos procedimientos médicos que toman un poquito de tiempo. Por unas cuantas semanas, me imagino yo. Me ausentaré del programa en términos visuales, únicamente. No se trata de una despedida, ni mucho menos, es nada más que una pausa. Continuaré dándoles noticias y comentarios, pero por escrito, en ciertas imágenes que voy a incluir, a como lo vieron la semana pasada con el reporte del caso absurdo de la Universidad TikTok. Como siempre, será con la verdad en la mano, con optimismo y la certeza que la causa y el trabajo que compartimos sigue adelante. Les agradezco el apoyo y la compañía. Nos volvemos a ver muy pronto. Muchísimas gracias y buenas tardes. Inmediatamente les voy a dar el último segmento que voy a hacer al aire por unas cuantas semanas. Este segmento se titula "Es un principio moral y patriótico, la obligación de velar por la patria antes del interés propio". He oído comentarios de algunos amigos que me han preguntado por qué le he puesto tanto énfasis a la defensa de los hechos históricos. Para algunas personas les ha parecido como que esto ha sido más bien una defensa de mi familia. No es así. Y quiero ser bien claro, se los quiero aclarar. Como desafortunadamente ha existido tanta desinformación, mentiras, exageraciones, medias verdades, etc., es y ha sido necesario esclarecer la verdad histórica, principalmente para el beneficio de nuestra juventud. La primera aclaración es acerca de cuando hago señalamientos con nombres de personas, no es que quiera destruir a esas personas, ni insultarlas de ninguna manera. Es únicamente porque quiero cuestionar
las actitudes de esas personas, no porque quiera enemistarme o destruir a nadie. Los periodistas han tenido muchos aciertos, logros y valores, pero también hay cosas que deben corregir para cumplir bien su trabajo profesional, porque todos han estudiado universidades, sus carreras no son de la noche a la mañana. Estos muchachos les ha costado llegar donde están, y es por eso que les doy estos consejos. Estos señores y señoras tienen ante sí un público a quien no deben malinformar, sino educar. No son ciudadanos comunes y corrientes, son informadores, comunicadores y responsables. Nunca deben ser desinformadores. Ellos tienen un deber ético por encima de todo. Esa es una responsabilidad que es muy seria. Al igual que el de un policía cuando saca un arma o el de un cirujano cuando tiene un bisturí en las manos. Antes debe de operar a un paciente con muchísimo cuidado. Basten esos ejemplos para que pueda saberse bien cuál es mi intención verdadera. Jamás ha sido para golpear a nadie. Quizás el ejemplo más cercano para mí es el de mi padre, quien quiso darle otro rumbo a lo que hasta 1957, cuando él fue electo presidente, humildemente sabía que el tipo de gobierno de su padre, Anastasio Somoza García, tenía que cambiar para darle a Nicaragua otro rumbo político. En 1959, como presidente de la República, Luis Somoza Debayle consideró que era oportuno y correcto, por el bien de la nación, aprobar una ley de autonomía universitaria que permitiera a la nación una universidad nacional, se enseñara en ciencia, se educaran a los estudiantes en valores y se aprendiera conocimientos universales. Con ese objetivo, el gobierno destinaría un porcentaje del presupuesto nacional para la vigilancia administrativa de dicha universidad. Para asumir ese reto, claro que tenía dudas o resquemores. Él sabía muy bien que abrir las puertas a todas las ideas y saberes sería crear un espacio intelectual y político donde las ideas del marxismo en esa época, en su apogeo, encontrarían eco y sería un semillero para tantos males, de los cuales hoy nos seguimos lamentando en Nicaragua. El primer paso sería escoger a la persona o personas que, estando al otro lado de su posición política, muy adversa o enconada del mundo universitario, para discutir cómo y cuándo se haría la reforma que llevaría a la autonomía universitaria de la Universidad en León. Entonces se llamaba ese tiempo Universidad Nacional de Nicaragua. Entonces decidió llamar al doctor Mariano Fiallos Gil, un intelectual liberal de León que se le había volteado a su padre al pasarse recientemente a las filas liberales independientes. Claro, en todo esto hubo un
intermediario muy valioso, el doctor Ramiro Sacasa Guerrero, un gran demócrata y líder del Partido Liberal, incluso primo de los Somoza de Baile. Yo tuve el honor de conocer muy de cerca al doctor Ramiro Sacasa y me siento muy orgulloso de decir estas palabras acerca de él. Las negociaciones no fueron fáciles. El doctor Fiallos Gil se hizo rodear de gente claramente de izquierda, lo cual incomodaba al presidente Somoza. No obstante, su deseo era que la ley de autonomía universitaria resultara ser aprobada en el Congreso Nacional. Ahí viene una parte que les quiero relatar rápidamente. Yo tengo en mi posesión el manuscrito, fíjense ustedes, escrito a mano por el entonces presidente del Congreso, el doctor Juan José Morales Marenco, de Huaco, que también fue presidente del Congreso para el doctor René Schick. Pero el doctor Juan José Morales relata en ese manuscrito que yo poseo, que mi padre lo llamó y le dijo: Juan José, te quiero pedir un favor. Venite a la casa presidencial con un diputado conservador y un diputado liberal que sean capaces de entender cosas muy profundas, filosófica y políticamente hablando. Entonces el doctor José Morales Marenco llevó al doctor Zurita y al doctor Buitrago, ambos representantes de cada lado de la economía y de la política. Ahí discutieron todos los asuntos, es más, discutieron dos leyes muy importantes: la autonomía universitaria y la ley de la no reelección. Eso fue algo totalmente nuevo en la historia de Nicaragua. Al final de las largas reuniones con las autoridades universitarias, se concluyó que se haría un proyecto de ley para pasarlo en ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado. Aunque el proyecto fue mayormente redactado por el doctor Carlos Tunerman Bernheim, también contó con el asesoramiento de los abogados personales del presidente y de asesores jurídicos del Congreso mismo. Nosotros, los Somoza Urcullo, años después, tuvimos como abogado interno al doctor Orlando Buitrago Méndez, una eminencia jurídica. El doctor Buitrago Méndez fue uno de los que asesoró al presidente en esas leyes. Pero las palabras de mi padre para el doctor Fiallos Gil fueron así: que se pase tal como ustedes lo han dispuesto. A muchos liberales eso les pareció un gran error, una concesión extremadamente peligrosa por las razones y argumentos anteriormente sustentados. Ser presidente no es fácil, les aseguro que cada una de estas decisiones le quita sueño a cualquier líder. Mi padre sabía que en la política muchas cosas se deben hacer porque uno no puede tener el control total del timón, y que al hacerse concesiones uno muestra que si tiene buena y franca actitud y abierta disposición para resolver problemas con los adversarios. La ley fue aprobada sin alteración alguna, tal como fue entregada en borrador por los doctores Mariano Fiallos Gil y Carlos Tunerman Bernheim, y supervigilada por el doctor Edgardo Buitrago, un gran representante en la Cámara de Diputados del Partido Conservador. Dentro de las filas del liberalismo había un extendido sinsabor. Cundía la idea de que el nuevo presidente, joven y sin experiencia de Nicaragua, comenzaría a hacer
trataría de complacer a muchos grupos políticos que le habían sido hostiles a su papá, el viejo Tacho. Incluso se decía que esa postura podría, en entredicho, la fortaleza del mismo Partido Liberal. La universidad era un riesgo. La universidad era una puerta abierta para las rebeliones, manifestaciones y un semillero de difusión de muchas ideas ajenas, exóticas y contrarias a nuestros valores. Pero Luis Somoza no lo vio así. Era un hombre valiente, un hombre que estaba dispuesto de arriesgar su presidencia por el bienestar de la nación. Él creyó firmemente que él cumplía con su deber, pues debía eliminar sus diferencias. Pero también, si él había asumido el rol de presidente de los nicaragüenses, estaba ahí no para cumplir solamente su voluntad o la voluntad de su partido. Él sí creía que había que tender puentes con la oposición. Aquí tengo otro paréntesis. A mí me consta, perdonen, a mí me constan que hubo esfuerzos innumerables por parte de mi padre para tender esos puentes. Entre ellos, él le pidió a la iglesia, en la curia arzobispal se hicieron reuniones con líderes del Partido Conservador para tratar de aminorar la separación entre los partidos. Eso fue un fracaso, pero el esfuerzo sirvió para demostrarle a los conservadores que don Luis Somoza estaba dispuesto de acercar los principios de los dos partidos para el bienestar nacional. Esos puentes con la oposición eran necesarios, que había que hacer el bien sin mirar a quién. Para él, esa ley era un derecho de los universitarios y su obligación era hacer posible esa reforma que había sido objeto de tantas controversias, disgustos, conflictos y hasta alzamientos estudiantiles en León. Ahí es donde viene Sergio Ramírez Mercado, como todo buen sandinista, a alborotar el panal de avispas sin necesidad, porque ya se estaba discutiendo la ley mucho antes de que este mocoso universitario quisiera cambiar las cosas. Y eso le costó la vida a 4 estudiantes, que ya lo hemos hablado muchas veces, en la ciudad de León, donde mi padre había nacido. Unos años antes, siendo Luis Somoza de Baile presidente del Congreso, la moción de una ley de autonomía universitaria presentada por la bancada del Partido Conservador para la Universidad Nacional de León suscitó muchos disgustos y encontronazos parlamentarios y rechazos de la gran mayoría liberal de los parlamentarios. Incluso mi padre tuvo unos serios encontronazos fuertes con su papá, el general Somoza García, que entonces era presidente de la República, y no era fácil para don Luis tener esas cosas. Estudiando la historia, décadas después, pues ese comportamiento de mi padre me marcó mucho. Dejó en mí una sensación de que el deber, muchas veces, aunque sea contrario a nuestros más íntimos o profundas creencias, deben prevalecer, porque no somos dueños de la verdad ni de la razón, y de ceder no es sinónimo a debilidad, sino respeto hacia el otro, de tolerancia firme, cuando se vive en una sociedad plural, diversa,
y dialogante. Fueron momentos muy difíciles, álgidos y con muchas sinsabores para mi padre. Fíjense ustedes que en ese manuscrito que les mencioné del doctor Juan José Morales Marenco, el doctor Morales Marenco escribe que mi padre les dijo a los diputados presentes que llegaron, Zurita y Buitrago, más el doctor Morales Marenco, que él sufría mucho con los vejámenes e insultos que los opositores le hacían a su esposa, una dama de primera categoría que no se merecía tal groserías. A nosotros, los hijos de él, nos insultaban en la escuela simplemente por ser hijos de una persona a quien los mismos estudiantes no conocían. Estábamos en primaria. Fueron años bien difíciles para nosotros, para mi familia. Pero don Luis Somoza prevaleció y siguió adelante por el bienestar de la nación. Pero él estaba convencido de una cosa: había que hacerlo porque era mejor para el país, para los nicaragüenses. Nicaragua tenía que salir adelante y avanzar. Los nicaragüenses debían darse la mano porque estaban muy divididos y enfrentados luego del asesinato de su padre el 21 de septiembre del 56. Y él quería demostrar que en su corazón no había rencor hacia nadie, no había odio hacia los leoneses o hacia los jóvenes. Luis Somoza de Baile quiso dar un ejemplo de lo que debía ser, no solo decir un estadista, cuando hay mucho dolor entre una sociedad, para que haya caminos de encuentro y reconciliación. Él no podía volver la mirada atrás y revivir la cólera que sentía cuando se opuso a esa ley, porque ya había superado el pasado. Su postura intransigente, rígida y desencantada. Él quiso mostrar y demostrar que sí tenía buena voluntad. La hidalguía conciliatoria, la palabra firme, la caballerosidad, el respeto de sentarse con sus adversarios para llegar a arreglos comunes por el interés de Nicaragua y los nicaragüenses. Mi padre se quitó la capa de autoritarismo, a diferencia de algunos de sus antecesores. Y eso fue difícil porque uno de ellos era su padre. Y con mucha convicción de haber hecho el bien, cuando terminó su mandato el 1 de mayo de 1963, y ustedes lo pueden buscar en internet, sale a cada rato, en YouTube, el discurso que dio mi padre de despedida en el Estadio Nacional. Le pidió disculpas a todo aquel que se sentía haber sido insultado o dañado o causado algún mal a alguien, así como él también perdonaba los vejámenes e insultos que le habían tirado a él. Se bajó del estrado, le dio un cálido abrazo de felicitaciones y buenos augurios al nuevo presidente, el doctor René Schick Gutiérrez. Luego tomó la mano de mi queridísima madre Isabel Urcullo y se fue a su casa para nunca más meterse en la política. No se aferró al poder, no se creyó dueño de Nicaragua y, por supuesto, cumplió con el deber que había predicado, con el amor a su país, con el ejemplo y no con la palabra. Hoy tenemos que retomar el ejemplo de un gran hombre, de un gran estadista, que con mucha humildad y valentía
logró construir un puente hacia la República Democrática. Tristemente, el Señor se lo llevó 4 años después, apenas a sus 44 años de edad. No desperdiciemos su ejemplo. Aunque el sandinismo cruel e indigno ha destruido nuestra nación, castigando así a los hijos de tan noble hombre. Fíjense ustedes, de todos los Somozas, fuimos los Somoza Urcullos los que el sandinismo demandó en los Estados Unidos y perdieron el caso, por supuesto. Pero hoy les pido que nos unamos, los demócratas, los que creemos en el futuro de Nicaragua, para sacar nuestra bella Nicaragua de la oscuridad. Por favor, compartan este video. Liberemos la verdad histórica. Que Dios bendiga a Nicaragua y que Dios bendiga a los nicaragüenses que muy pronto serán libres de toda esta plaga horrorosa sandinista. Muy buenas tardes. Para lograr transformaciones estructurales y sociales en Nicaragua, tenemos que hacer las cosas diferentes. Conocer la verdadera historia nos llevará a construir una sociedad justa y equitativa y sin caudillos. Comparte con nosotros tus puntos de vista, análisis y las cosas como deben ser. Una hora con Álvaro Somoza. Un podcast de la Alianza por la Libertad de Nicaragua. Suscríbete.